lo que esperan. Y para resumirles aquí, menciona, esperamos poder aprender las herramientas y ser efectivos en el trabajo. Espero en este taller cómo hacer una aula online. Esperamos aprender a utilizar las herramientas online, pero también esperamos aportar nuestro conocimiento, aplicar nuestro discipulado. Esperamos utilizar los recursos que tenemos ahora a la mano para ser efectivos en la comunicación y saber transmitir el mensaje. Entonces, lo primero y principal que quiero arrancar es preguntarles, si ustedes, hacerles esta gran pregunta, ¿cuál es la diferencia entre educación online, educación virtual y educación a distancia? Porque hoy en día escuchamos estos tres conceptos y los asumimos como si fuesen ciertos, o perdón, como si fuesen lo mismo. Y lo mismo es la enfermedad del lomo. O sea, lo que le quiero decir es que no, ya estamos perdiendo un punto de que no es igual. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero que escriban en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre educación online, educación virtual y educación a distancia? Así que les voy a dar un minuto. Son las 5:56, les voy a dar un minuto para que puedan escribir en el chat cuál es la diferencia entre educación online, educación virtual y educación a distancia. Tiempo. Ajá. No sé. La similitud es que las tres son en internet. Sí. Bueno, fíjate que ahí vamos a ese punto vamos. Miren, otra cosa que también enseña en las clases. Ninguna pregunta ni ninguna respuesta es tonta. Dicen por ahí que el que pregunta una vez queda tonto, es un tonto en un momento. El que nunca pregunta es tonto para toda la vida. Así que aquí ninguna respuesta es mala, digan todo lo que ustedes sepan, hablen, porque así es como se corrige y se aprende. La humildad de aprender es la mejor herramienta para poder educar. Pues ahí dicen, la verdad, pensé que eran lo mismo, correcto. Estamos viendo. No sé, la verdad que pensé que era lo mismo. Que si Pato Samuel decía que tiene que ver con el internet. Fíjense que les comento, aunque... Online, presencial y a distancia. Fíjense que aunque nosotros asumamos hoy en día, y esto es un tema muy importante porque ustedes van a ver en internet, en Instagram, en Facebook, siempre van a hablar como estos tres conceptos como iguales. Lo que les puedo decir es que no son iguales. Ya de por sí partamos de un primer punto y otro de los puntos. No es igual la educación online, educación virtual y educación a distancia. Ajá, aquí me comentan algo bastante interesante. La educación online es una interacción en tiempo real entre alumnos y facilitadores. Exactamente, ¿sí? Rosana Atencio, me imagino que ella es educadora, tiene que ser educadora. O está ligada a este tema de la educación. Dice por acá también, a distancia se puede entregar el material por cualquier medio, correo o otras cosas sin tiempo real. También correcto. Fíjense, online en tiempo real. Fíjense que aquí tengo tres conceptos. La plantilla, la presentación se va a ver muy pequeña, pero ¿cuáles son las diferencias de los tres? Y la educación, y les comento, la educación a distancia es un proceso formativo que se afianza principalmente en materiales físicos. Es decir, ustedes no sé si se acuerdan, aquí en Venezuela la educación a distancia tiene mucho arraigo, muchísimo tiempo. Aquí hay una universidad que todavía existe, que se llama la Universidad Nacional Abierta, que su modelo educativo era de la educación a distancia. O sea, ahí lo primordial era lo físico. O sea, el estudiante iba, recibía unos materiales, puede ser unos libros, una documentación, y la persona no es necesario para la persona aprender tener algún conocimiento tecnológico. Hacer en este momento por teléfono, por correo electrónico, pero lo primordial es que la persona necesita conexión a internet para poder aprender, para poder estudiar. Hoy en día, con los avances de la tecnología de la información, traído procesos de poder ayudarnos con la utilización de las tecnologías a distancia. Y fíjense que aquí vemos la otra parte que es la educación virtual y la educación online. ¿Y cuál es la educación virtual?
se afianza principalmente en las herramientas de Internet, como mencionamos, pero aquí lo importante de la educación virtual es que la formación se trabaja de manera asincrónica. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué es eso asincrónico? Más adelante lo vamos a desarrollar, el concepto asincrónico. Pero noten ahí, la educación virtual se da de manera asincrónica. En cambio, la educación online parte también de la utilización del servicio o del Internet, pero en este caso la diferencia de lo online con la virtual es que los estudiantes y los docentes coinciden en el momento de aprendizaje. Y creo que aquí Rosana Atencio ha desarrollado excelentemente, o sea, bueno, ya me ha escrito y la respuesta ha sido exactamente así. Entonces, ¿qué es esto de los encuentros asincrónicos y sincrónicos? Y aquí lo vamos a ver adelante. Los eventos sincrónicos son los que, en donde el estudiante y el profesor coinciden en tipo de plataforma. Hablamos de que la educación sincrónica o el evento sincrónico es un contacto en tiempo real entre el docente y el estudiante. En cambio, a la diferencia entre los eventos asincrónicos es que varían los tiempos de conexión y las plataformas usadas por profesores y estudiantes. Es decir, ninguno de los dos coincide. Ninguno de los dos coincide. Esta es la principal diferencia entre la educación online y la educación virtual. Como vemos acá atrás nuevamente, vemos que la educación online, la característica principal es que se da en la educación online, se dan encuentros sincrónicos. Es decir, hay una coincidencia entre profesores y estudiantes. Y en el cambio, en la educación virtual no se dan esos encuentros, sino que los eventos asincrónicos. Ejemplo de la educación sincrónica o los eventos sincrónicos son las videoconferencias, viendo ahorita en este momento, las evaluaciones en vivo, los foros de discusión, la realización de trabajos grupales. En el caso sincrónicos, como mencionamos, que no es necesaria el encuentro o la interacción entre profesor y estudiante en el mismo momento, tenemos las lecciones en video, o sea, los que grabamos los videos tipo en YouTube, los grabamos y la persona los ve al rato, los trabajos que enviamos a través de correo electrónico, los controles de lectura, te envío un material para que tú leas y en el momento donde tú lo vas a leer, cuando tú lo lees, haces un informe, me lo entregas a los 2, 4, 5 días, y los famosos campos virtuales. Entonces, esto es importante que podamos entender cuáles son las características entre la educación online y la educación virtual, porque lo que estamos desarrollando o lo que queremos desarrollar a partir de hoy con SIFMA se va a basar exclusivamente en las prácticas de encuentros sincrónicos y encuentros asincrónicos. O sea, vamos a utilizar diferentes herramientas y plataformas, o por lo menos vamos a utilizar una plataforma que pueda ser complementada con otras herramientas para que podamos desarrollar estos encuentros entre estudiantes y profesores. Y esto es interesante que podamos reconocer y aprender, porque el error que cometemos normalmente cuando damos clase es que utilizamos solo una herramienta o utilizamos solamente un recurso. Y quizás en la educación presencial, el día cuando íbamos los sábados a clases en SIFMA, quizás era sencillo porque tenías una guía, un material, y no es más, ni siquiera era necesario que prepararas el material, que te prepararas, que te formaras, que buscaras, porque todo estaba en la guía y te podías valer de la clase magistral, de tu oratoria o del curso, hablar y conversar a partir de lo que tú sabías. Y quizás se te hacía mucho más fácil. Pero en este tipo de modalidades de la educación online, tenemos que la utilización de diferentes recursos. Y aquí tenemos, por ejemplo, las plataformas, tenemos las lecciones en videos,
las audioclases como podcast, las clases en vivo, las clases en aulas virtuales, los MOOC, que son los cursos online abiertos y masivos, los sistemas de mensajería, que son WhatsApp, Telegram, Messenger de Facebook, y las clases mediante redes sociales. Exactamente, como mencionó el pastor Samuel, no usar un solo recurso. Entonces, para cada uno de estos elementos existen ciertas recomendaciones. Para las lecciones en video tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre contenido versus calidad. A veces queremos hacer un video sumamente excelente de edición, pero el contenido es muy vacío. A veces podemos tener un excelente video en cuanto a contenido, pero la edición no es muy buena. Hay que tener una relación, un balance entre esos dos elementos, al igual que las audioclases o la grabación de los podcasts. Las clases en vivo tienes muchísimas plataformas, como tenemos ahorita Zoom, está Blackboard, está Google Meet, Skype, los live por Facebook, Instagram, por YouTube. Las clases en aulas virtuales, que son las modalidades que son más difundidas hoy en día, por ejemplo, en las universidades, si estudias en una universidad, bueno, como Urbe, como Luz, utilizas aulas virtuales. Y fíjense que las aulas virtuales no son la prioridad de las clases virtuales, de las aulas virtuales son eventos asincrónicos, o sea, no coinciden. El profesor te deja un material, tú lo revisas y luego entregas el material y el profesor lo corrige, pero también se da la posibilidad de tener eventos sincrónicos porque el profesor puede pautar un día específico de la semana para que se reúnan y puedan desarrollar y evaluar el punto. Entonces, viendo todas estas plataformas y todos estos recursos que tenemos, fíjense, miren todo lo que ustedes pueden utilizar para una clase. Pueden utilizar lecciones en video, pueden utilizar grabaciones, podcasts, pueden utilizar clases en vivo. Imagínense ustedes grabándose una clase a través de un live, pueden compartir con las personas. Quizás en este momento no podemos desarrollar una aula virtual, pero quien quita que en un futuro podemos tener nuestra aula virtual en la iglesia, perdón. Podemos desarrollar esta primera fase, vamos a trabajar el tema de los sistemas de mensajería y utilizar las redes sociales para poder dar clases. Entonces, viendo todos estos elementos que tenemos, surge la siguiente pregunta: ¿qué pasa? ¿Quiero enseñar lo que sé? ¿Qué pasa cuando quiero enseñarlo? Y estas son las principales barreras que tenemos. Y estas son las principales barreras en su mente, en su día a día, en dar clases, pero no tengo idea de por dónde empezar. Como ahorita muchos de ustedes dirán, a la broma, ahora tengo que dar clases por internet. ¿Y con qué se come eso? O sea, ¿por dónde comienzo? Ya va, o sea, yo nunca había hecho esto. Entonces eso tiene que ver con la segunda. Siento miedo, temor a la tecnología, o sea, a la broma, o sea, de broma tengo el WhatsApp. Otro, hay muchos programas y no sé cuál es mejor, porque ahora tú ves y dices, ahí está Zoom, está Skype, está Google Meet, está Hangout, está Jitsi, o sea, ¿qué usar? ¿Cuáles podemos usar? Otro que podemos decir, no me siento capaz de editar o grabar videos. No, que va. Eso de hacer videos no me conviene a mí o eso no es conmigo. O sea, cámara y yo no nos llevamos bien. La otra pregunta que la anoté casualmente de lo que mencionaba el pastor Samuel ayer, ¿cómo hacer que los estudiantes aprendan en verdad? O sea, ¿cómo sé que los estudiantes aprendan en verdad? Porque en presencial es fácil, ¿no? Porque podemos ver si el estudiante, que uno está hablando, el estudiante hace sí con la cabeza y tú sientes como que, me está entendiendo, está sintiendo. Pero, y ahora en online, ¿cómo me aseguro que el estudiante realmente aprende? Dos, ¿cómo no aburrirlos en clases? Si presencial, si viéndonos la persona se aburría, ¿cómo no hacerlo online? ¿Cómo hacer para que esto no ocurra? Entonces, y el recurso principal que les quiero recomendar que podemos utilizar es el famoso diseño instruccional. El diseño instruccional, fíjense, Broderick menciona que es el proceso a través del cual se crea un ambiente de aprendizaje, así como los materiales necesarios con el objetivo de ayudar al alumno a desarrollar la capacidad necesaria para lograr ciertas tareas. Esto según Broderick.
El diseño instruccional viene siendo, como así decirlo, la maquetación. Es armar ese contenido que vamos a desarrollar, evaluar a quiénes le vamos a dar la clase, establecer los objetivos, establecer los recursos. O sea, mire, yo creo algo fundamental y aquí tenemos que compartir que vemos que Dios es un Dios de orden. Y al momento de dar clase también tenemos que tener orden. O sea, no podemos enfrentar, no podemos planificar o desarrollar un nuevo contenido, una nueva clase, si no establecemos un orden. Si no sabemos cuál es el público o los estudiantes a quienes me voy a dirigir, si no sabemos cuáles son los objetivos que voy a establecerme. Fíjense, porque cuando nosotros no nos establecemos objetivos, por ejemplo, todo lo que nosotros vayamos a hacer va a parecer infinito. O sea, si yo como objetivo, no voy a saber cuántos estudiantes o qué quiero lograr con los estudiantes, qué quiero que se lleven, qué quiero que ellos desarrollen. Entonces, el diseño instruccional nuevo, de muchísimo tiempo, y que se utiliza en el desarrollo de la educación, hoy en día muy fuerte en el tema e-learning, la educación online. Cuando las aulas virtuales son basadas en diseño instruccional. O sea, no es simplemente 2 contenidos, 3 lecturas y montarlo y bueno, estudian esto. No. Es ver cuánto de lo que yo les voy a enseñar va a ser, cuánto va a ser de lector, cuánto va a ser de foro para evaluarlo, si le voy a hacer un examen, de qué examen va a ser, y vamos a planificar un encuentro virtual, cómo va a ser. O sea, y créanme que es un reto bastante importante entre nosotros en la universidad. Por la pandemia, la Universidad Zulia decidió totalmente mi educación online. Mucho tiempo tiene servicio de estudios a distancia, pero no ha sido masificado como hoy. Y nos ha tocado, por sorpresa, nos ha tomado por sorpresa identificar contenido que, por ejemplo, mi materia, yo soy profesor de análisis sociopolítico y una materia muy práctica. Yo utilizo mucho el tema del debate y del foro abierto y a veces me siento imposibilitado porque no eres tú entre los estudiantes por online y diferentes situaciones, pero ahí está la herramienta del diseño instruccional, porque te permite crear ese ecosistema de aprendizaje. ¿Cuáles son los diferentes recursos? Entonces, fíjate que hemos avanzado al principio de mencionar, tenemos eventos sincrónicos y asincrónicos. O sea, podemos desarrollar oportunidades donde nos encontremos con los estudiantes o que no es necesario el encuentro. Tenemos diferentes recursos y todo esto, como un embudo, cae en el diseño instruccional. ¿Cómo voy a hacer yo ese problema de materia? En este caso del módulo, en este nivel. ¿Cómo va a ser ese contenido que voy a impartir? ¿Cuánto tiempo va a tener teórico? ¿Cuánto tiempo va a práctico? ¿Cuántos recursos voy a utilizar? Solamente voy a utilizar la guía más Biblia. Eso es confiable. Solamente puedo usar guía y Biblia o puedo poner otros recursos. O solamente las asignaciones, las tareas van a ser, entrégame un material, lees y luego hazme un informe y me lo entregas y lo corrijo. O sea, ¿cuánto de cada una de las cosas que podemos utilizar, que mencionamos podemos utilizar? Y fíjense que tenemos, esto es rápido, no hay mucho, que esto sería otro tema, pero fíjense que los diseños instruccionales, como les mencioné, son ya de hace mucho tiempo y tenemos varios modelos. El primero, o el más conocido, que se utiliza a nivel de fases, que es el modelo A10, ADDIE, que son las siglas, las letras, la palabra la conforma la sigla A, D, D, I, E, que es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Son las instruccionales.
También tenemos otro modelo que es los principios de Merrill, que son 5 principios para el desarrollo del diseño instruccional o los enfoques. Primero, un enfoque en tareas, o sea, tengo que desarrollar tareas para los estudiantes, luego para la activación del conocimiento, para la demostración del conocimiento, para la aplicación del conocimiento y para la integración. ¿Sí? ¿Puedes poner la foto anterior, por favor? El primero. Ese. No se preocupe que ya ahorita voy a explicar eso. Estoy mencionando estos para que podamos entender. Miren, en cuanto a diseño instruccional, la teoría de la literatura que se consigue, establece que hay más de 40 diseños instruccionales. 40, un poquito más arriba. Yo creo que soy muy conservador. Pero hay muchísimos diseños instruccionales que se hoy en día. Pero solamente estoy mencionando los más conocidos, que también tienen sus detractores, pero son los que más se utilizan. Tenemos los principios de Merrill, tenemos los 9 eventos de instrucción de Carnet. Fíjense que son fases por las cuales pasa el proceso de formación. Dicen que la educación primero tiene que llamar la atención de los formados a los estudiantes acerca de los objetivos, determinar los conocimientos previos, o sea, qué desea alcanzar. Hay el momento en donde presento el contenido, oriento, compruebo si el estudiante está aprendiendo, le proporciona el feedback, evalúo y luego viene la transferencia y la transferencia del conocimiento. Pero quiero aquí que podamos avanzar, desarrollar, no sino aquí, el modelo ADI. El modelo ADI, está entrando el pastor Luis Carles. El modelo ADI, como les mencioné, son 5 fases. Son 5 fases en donde ustedes tienen que desarrollar en este caso, su proceso educativo. Son 5 fases en las cuales la primera es el análisis, y esta es la primera de análisis, es donde tú te preguntas, ¿por qué es necesaria esta capacitación? O sea, ¿por qué es necesario lo que voy a enseñar? Esa es la principal pregunta. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de la nivelación? Siempre preguntándonos con un interrogante, ¿por qué es necesario lo que voy a enseñar? ¿Qué quieren aprender mis estudiantes? Es la otra pregunta. Porque que no podemos enseñar algo que no sirva a los estudiantes. Y aunque parezca muy claro, está muy, como decir, se da por sentado, pasa mucho. Enseñamos cosas que los estudiantes no aprenden. Y me atrevería a decir, o me arriesgaría a decir, que muchas veces la educación cristiana, la educación en las iglesias, tiene esta característica, o sea, o le pesa este malestar. A veces enseñamos a los estudiantes, pero lo que aprenden no lo llevan a su día a día. O sea, hay una especie de divorcio en lo que aprendo el sábado, el domingo, a lo que yo hago los 5 días a la semana. Entonces, tenemos que evaluar qué es lo que deseo yo que el estudiante aprenda, hacia dónde lo quiero llevar. Y eso es, así podemos, fíjense, con eso mitigar que la conducción, o sea, hacia donde vaya esa materia o ese módulo, vaya hacia el sendero, hacia donde yo no quiero que vaya. Luego viene el diseño. Luego que hago un análisis y me hago esas preguntas iniciales, viene el diseño. Aquí selecciono la estrategia instruccional para seguir. Aquí es donde establezco son los objetivos. Aquí viene el diseño, es el papel y lápiz. Ahí voy escribiendo y desarrollando. O sea, ¿cuáles son los que quiero lograr? Muy importante, miren, hoy en día se dice, hay teorías que dicen que ya los objetivos están desfasados. Se educa hoy en día por competencia. Bueno, hay unos que utilizan por objetivo, otros que utilizan por competencia. Pero aquí es muy importante que establezcamos objetivos porque los objetivos determinan hacia dónde va a ir nuestra organización, nuestra educación, nuestra formación. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero alcanzar con mis estudiantes? Y para ello, ¿qué recursos voy a utilizar? Porque si yo voy a hablar, como un caso particular, yo voy a hablar de cohetes, obviamente que a nivel de recursos, tengo que utilizar temas de robótica, temas de construcción, de mecánica, tengo que utilizar recursos para que ese proceso, o sea, imagínense
enseñar en un aula de computación de un colegio, enseñar computación y no hay computadora. Que ojo, pasa, lamentablemente pasa. Pero, pero es exactamente este mismo caso. Luego de que yo haya hecho esa evaluación y haga el diseño de todos los recursos que yo voy a utilizar, viene el desarrollo. Aquí en el desarrollo es cuando esta tercera etapa es que yo digo, bueno, luego yo hago un diseño, luego que yo determino cuáles son los elementos, el desarrollo es el proceso de adornar, de ampliar eso que yo he establecido en una primera parte. Aquí desarrollo, como dice la palabra, lo que yo establecí. Luego de este desarrollo, bueno, en el desarrollo puedo utilizar, bueno, voy a utilizar videos de este tipo, voy a utilizar infografía, voy a hacerlo de esta manera, voy a hacer que los estudiantes utilicen X o Y recursos. Ese es el proceso de complementación. Luego viene la implementación, que es cuando yo lo libero, suelto, digo, ya hice mi pequeña criatura, lo suelto al estudiante y vamos a ver cuál es la respuesta que tengo. Y por último, la evaluación. La evaluación te dice, en este punto, hay dos formas de poder evaluar el contenido, de manera formativa o sumativa. ¿Qué quiere decir que de manera formativa? Que en la medida que va avanzando el curso, yo voy evaluando el resultado o la respuesta de los estudiantes. Y de manera sumativándolo al final. Ok, luego que yo termine todo esto, ¿cuál fue el resultado? Y una pregunta para ustedes, una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces nosotros, al finalizar una clase que damos, evaluamos? Y no es la pregunta, no es esa pregunta. Ni la pregunta, ¿qué les pareció? No, es una pregunta en función de objetivos. Y entonces fíjense cómo este tema es importante reconocerlo, aprenderlo. Podemos utilizar cuestionarios, podemos utilizar instrumentos de recolección de datos, en fin, o sea, hay muchas maneras de poder obtener esa retroalimentación. Pueden utilizar portafolios, no sé, pero la idea es que en función de objetivos, en función de lo que ustedes establecieron, lograr en ese proceso de formación, de educación, ustedes pueden evaluar. Es decir, Luis, en efecto, alcancé un 50, ¿sí, dime? sí, es importante rescatar que no es solamente tener una intuición de si aprendieron o si pudieron absorber el contenido, sino que lo que tú estás diciendo va más allá de mirarlos, de tener una que otra pregunta, sino de tener más un instrumento, pues tener una dinámica que sí pueda constatar de una forma objetiva si de verdad están absorbiendo. Eso es importante Totalmente. hacerlo, recalcarlo, porque quizás la mayoría puede decir, no, es que yo asumo o presumo o intuyo que sí están conectados con el material, pero hay que recalcar que no es intuición aquí, estamos hablando de algo más objetivo, que sí pueda medir la efectividad de una forma real. Totalmente, ¿no? Y esto es un tema que también nos debe entender algo para nosotros dentro de las iglesias cristianas, que nosotros somos una universidad para la vida, o sea, nosotros formamos para la vida. Más que una carrera profesional, nosotros formamos un tema de valores y principios. Entonces, ¿cómo sabemos que la persona lo ha integrado, lo que le enseñamos, si no lo evaluamos? Porque yo puedo tener un estudiante estrella en el salón y yo digo, no, fulanito es, o sea, increíble. El examen va a ser el próximo Benijín, no sé. Pero a lo mejor tengo otro estudiante que no está teniendo esos mismos, o sea, ese proceso de asimilamiento no es el mismo. Y esto también es otro tema que fíjense como nosotros como docentes tenemos que ser acompañantes del proceso, porque hay estudiantes que a lo mejor tienen situaciones particulares en su casa y cuando el momento de nos damos cuenta que hay un elemento más en cuenta, que es, por ejemplo, ahorita en este momento, decimos, bueno, ¿cómo vamos a dar clase a distancia? Pero mis estudiantes tienen internet, mis estudiantes tienen los recursos. O sea, es esa evaluación, ese plano general. O sea, es una foto del momento panorámica donde yo puedo tomar todos los elementos a consideración. Porque si el estudiante tiene problemas de internet,
a lo mejor los videos son los más recomendables, a lo mejor es otro tipo utilizo otros recursos. Pero estas son las 5 fases con las cuales ustedes pueden desarrollar ese diseño instruccional. O sea, ese esqueleto, el ecosistema o el ambiente de aprendizaje en el cual sus estudiantes van a insertar. Entonces, así como un ecosistema tiene matas, maticas, matas grandes, animalitos, así tienen muchas cosas, así también es en la formación. Y mientras, no necesariamente tiene que decir que mientras más cosas es mejor, ¿no? Porque a lo mejor puedes hacer un desperdicio de recursos, pero sí utilizar los recursos óptimos y adecuados para cada una de las etapas. Y esto es otro tema que en verdad a mí me gusta mucho, porque tenemos que entender que las personas, no todas las personas aprenden de la misma forma. Fíjense que hay teorías del aprendizaje. No es mi intención profundizar en esto. Hay muchos aquí en este chat que deben saber muchísimo más que yo en esto. Pero las teorías de aprendizaje describen la manera como las personas aprenden. Entonces, tenemos las más conocidas. Está la teoría del conductismo, del conectivismo, del constructivismo. Y hoy hablamos del conectivismo, que es con la aplicación de las TICs. Pero fíjense que cada una de estas teorías de aprendizaje, cómo el estudiante aprende, parten justamente de entender que el conductivismo responde a estímulos, tiene que ver a lo que la persona puede hacer, el conductivismo cómo procesa y recibe esa información, qué significado tiene el conductivismo. El estudiante es el centro activo, es el punto activo de ese proceso de aprendizaje, y el conectivismo es el contenido. Y en este punto es que tenemos que darle mucha fuerza hoy en día. El estudiante es el creador del contenido. O sea, no solamente soy yo el centro de la educación, es el estudiante. Pero el punto focal de esto es entender que hay muchas formas de aprender. Y eso tiene que ver con la siguiente lámina, con los estilos de aprendizaje. Los estilos, hay personas que son visuales, que su proceso de aprendizaje es mayormente visual. Cuando leen información de alguna manera, yo me defino como una persona visual. Soy una persona netamente o mayormente visual. Yo, cuando el profesor está hablando, yo miro hacia un lado y me imagino en mi mente lo que está diciendo, me imagino, escribo palabras en el cielo, en el aire, imaginándome lo que él está diciendo y lo voy escribiendo en mi mente. Mi proceso de aprendizaje es visual. Por ende, si a mí me envían una nota de voz de 5 minutos, difícilmente la voy a escuchar, porque necesito ver algo, necesito ver imágenes. Las infografías son esenciales para mí, me encantan las infografías. Entonces, estos son recursos, o sea, son formas que las personas aprendan, o la manera como las personas pueden aprender. Entonces, también tenemos otro, que es el auditivo, que bueno, la misma palabra lo dice. La persona recuerda o aprende usando sus oídos. Ellos van procesando de manera secuencial ordinaria, o sea, ellos van escuchando y van asimilando la información. Pero ellos lo visual, las imágenes, quizás no tienen tanto peso si esa misma imagen no habla, no explica algo. Ellos necesitan entender, necesitan escuchar para que su oído se active y puedan procesarlo. Y esto es muy también del hemisferio izquierdo, que es la parte lógica, que es la parte que necesita procesar la información, lo más lógico, de cálculo, y va analizando la información y la va asimilando. Luego el kinestésico. El kinestésico en este tema virtual es el más difícil. Inclusive el kinestésico en lo presencial también es el más lento. Pero el kinestésico está asociado, el aprendizaje está asociado a movimientos. Entonces, ¿cómo hacer? Ese es el gran reto. Hoy en día en la educación online, ¿cómo hacemos para que la persona en kinestésico pueda aprender? Y hay evaluaciones para determinar qué tipo cuál es nuestro estilo de aprendizaje, tanto de ustedes como profesores, como el de los estudiantes,
Pero sea cual sea, lo importante es entender, fíjense que la estadística dice abajo, se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% es auditivo y un 30% es kinestésico. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver? Que no podemos cometer el error al momento de dar clase de utilizar una sola forma, de utilizar solamente imágenes. Ahorita que vamos a utilizar el tema de WhatsApp, utilizar solamente imágenes o utilizar solamente audios y enviar largas cadenas de audio una tras otra. No quiero decir que esté mal, no, sino que tenemos que hacer un proceso intercalado. El mejor proceso es el que pueda involucrar el mayor número de elementos, un tanto por ciento de imágenes, tanto por ciento de texto, tanto por ciento de audio. Y quiero pararme acá, bueno, me han hecho señas de que me parara antes, no lo había visto, pero me quiero parar acá porque no sé si es posible que ustedes puedan activar su micrófono y puedan hablar, porque quiero escuchar conclusiones, quiero escuchar sus aportes, quiero saber qué piensan de lo que dicen. Quien no puede activar su micrófono, escriba por el chat. O sea, este es el punto donde ustedes son los jefes, los profesores de la clase. Así que los escucho y los leo. Bueno, de verdad, les habla por aquí David, y de verdad lo primero la primera impresión y la expectativa que tengo es ya caer de una vez en las herramientas online o las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar, porque esta introducción ya la habíamos escuchado antes en la iglesia, en diferentes tipos de charlas, y sería importante empezar, o sea, por lo menos ver por dónde vamos a empezar. Entonces yo tengo esa inquietud muy fuerte. Está bien. ¿Alguien más? David, ¿cuál es tu inquietud? Disculpa, que no entendí bien cuál es lo que te preocupa. De verdad me gustaría que entráramos de lleno al tipo de plataforma o recurso que vamos a utilizar. Es decir, bueno, podríamos utilizar estos programas o podríamos utilizar esto y lo armamos de esta manera. Esa es la expectativa que yo tengo con este foro. Sí, sí. Y de verdad tengo bastantes ganas de empezar, porque sé que la parte que me toca hacer en Casa Donai tiene mucho que ver con esto. Sí. Entonces, quiero saber si tengo que buscar un diseñador para el tema de hacer imágenes, o tengo que buscar, o lo puedo hacer solamente con una computadora y el teléfono, o con el teléfono. ¿Qué herramientas necesito para poder empezar? Sí, no, Okay. Tranquilo por esa parte porque la vamos a atender. Pero primero necesitamos dar esta herramienta de los tipos de aprendizaje que queremos darle su espacio, porque a la hora de manejarlo online hay que tener bastante entendimiento de eso. También debemos recordar que en este taller no solamente está la gente de Central, sino también tenemos, por ejemplo, al Pastor Jesús, tenemos a gente nuestros hermanos de Adonai Panamericano, no sé quién más esté por allí, pero todas las iglesias están invitadas al taller, entonces estamos allanando todo el camino y por eso estamos repasando esta información y dando la información para los que no lo saben, que es absoluta y completamente importante. Ahora, otro detalle. Entiendo que este Zoom no tiene límite de los 40 minutos. Entonces, tenemos esa ventaja de que vamos a poder desarrollar, según entiendo, el material. Así que para allá vamos. Sí. No creas que se va a tocar eso. O sea, ya una primera parte utilizamos unos esbozos de cuáles son las infinidad de recursos que tienes para poder compartir al menos si el tema tuyo es el tema de la historia de la iglesia,
Normalmente la gente asume la historia como un proceso aburrido, pero es exactamente aburrida la enseñanza de la historia. Básicamente porque es un 100% teórico, o sea, es lectura, o por lo menos así nos las han enseñado. Pero tú ves particularmente The Bible Project y ellos te explican las cosas, o sea, no quiero verlo una sola vez, quiero verlo hasta 10 veces. Entonces, y ahí es donde va el tema de los procesos, la forma como nosotros vemos. ¿Qué tipo de recursos vamos a hacer? Mira, sería un error, y eso es en la teoría constructivista. Eh, Más adelante vamos a hacer una evaluación. Vamos a utilizar para que ustedes ustedes diseñen quizás un prospecto de ese módulo, de ese programa de la materia, y yo los voy a acompañar. Pero quien pueda tomar la decisión, porque a lo mejor yo lo puedo entender y te puedo decir, mira, tienes que utilizar esto y esto, pero eso soy yo diestro en unas herramientas en específico. No necesariamente quiere decir que para ti sea igual o tu proceso de aprendizaje es diferente que el mío. Entonces, eso tiene que ser como un constructo entre varios. Sí. A ver, Una ¿alguien más? cosa. Bueno, diga, Pastor. em, Creo que necesitamos tener otro taller donde, bueno, taller no, sino una reunión de grupos pequeños, como de 4 personas por reunión, de una asesoría de 1 hora, donde hagamos el programa de que habías hablado al principio y podemos esbozarlo y tener todas las herramientas que se van a usar para que tú puedas dar tus revisiones a nivel práctico. Entonces, este taller terminé en tarea de que cada quien puede esbozar su trabajo y podemos reunirnos por maestros de niveles. Entonces, por ejemplo, los maestros de propósito van a la asesoría y pueden comparar cómo están explicando el mismo contenido y así mismo nivel 1, 2, 3, 4 para que puedan complementarse. Otra cosa, quisiera por favor que todos puedan escribir en la pantalla si tienen alguna pregunta para poder continuar. Y si no tienen ninguna pregunta, entonces digan, no tengo pregunta, pero necesito que todos participen y por lo menos escriban, no tengo pregunta o tengo una pregunta para poder continuar. ¿De acuerdo? Todos por favor escriban, que nadie se quede sin escribir para saber que están conectados, están escuchando. Ok, Lisandro, ¿qué más? A veces dicen que, pero ahora dicen que entendieron, tienen preguntas, no, eso no es que necesariamente que está muy bueno. Sí. No, no, Ok. es solo que Déjame preguntar algo, déjame preguntar. ¿ves? No sé si está el pastor Jesús, se les habrá caído. No, no están. Ellos estaban. Bueno, em, en la cuenta de María José están conectadas varias personas. Entonces, bueno, cualquier cosa que pregunten, por favor me escriben al chat o le escriben a Luis. Vamos a estar ahí para ayudarle. Ok, yo quería aportar algo para el tema del PNL. Acerca de los tipos de personas. Quiero recalcarles algo muy importante y es que cada persona tiene distinta predominancia de cognición. Digamos que la cognición es la forma en la que tu mente, no cerebro, mente, tu conciencia, tu mente puede absorber la información que está alrededor. Eso se llama cognición. Ahora, la cognición, vuelvo y repito, es muy importante, porque cada quien tiene una forma predominante de tener cognición. Hay gente, por ejemplo, que le es más, su canal de cognición principal es auditivo. Hay otros que su canal principal de cognición es visual. Y otros que su canal de cognición predominante es el movimiento o el tacto, una experiencia física. Ahora, ¿cuál es el punto? Que bueno, tenemos una ventaja, que podemos saber cómo aprende la mayoría. Entonces, hay gente que predominantemente su cognición
su contacto, su entendimiento, la forma en la que pueden relacionarse con el mundo es predominante en la mayoría de forma visual. Por eso, la mayoría de la gente aprende más con una imagen que leyendo o con una imagen que escuchando. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, en mis prédicas pueden ver que yo intento abarcar estos tres grupos, pero siempre tengo una imagen y siempre me preocupa mucho, y está Lisandro de testigo, que me preocupa muchísimo porque hay imágenes, así sea lo más sencillo que yo explique, haya la imagen que refleje todas las emociones de lo que sucede. Entonces, mientras yo estoy enseñando, garantizo que la gente vea, escuche y en ciertos casos incluso llega a participar físicamente. Entonces, ahora, la parte kinestésica quizás sea la más complicada de manejar a un modelo a distancia, online, en nuestras actividades sincrónicas, ¿no? Porque es complicado. Pero lo que sí pueden garantizar es un balance, por lo menos en los dos grupos más importantes, que es primordialmente visual y secundario sería la gente auditiva. Entonces, eso sí lo pueden garantizar y es sumamente sencillo. Yo quiero aportar algo que vi, por eso estamos haciendo este taller, algo muy bueno que vi haciendo Luis, de todas las predicas y todos los servicios que he visto online, me gustó mucho cómo Luis manejó uno de los servicios de jóvenes. Fíjense lo que él hacía. Él pasaba una nota de voz de unos minutos, ¿verdad? Pasaba al mismo tiempo una imagen con el título, como si fuera la diapositiva de la prédica, y luego buscaba la interacción. Entonces vemos tres puntos fascinantes que son muy buenos. Una imagen donde la gente se puede identificar. Por ejemplo, si yo hablo de alguien ahogándose, ¿qué imagen voy a poner? Alguien ahogándose. Si voy a poner la imagen del tesoro oculto, o voy a hablar del tesoro oculto, que voy a poner una pala abriendo un hueco. Tengo que reflejar la mayor cantidad de emociones en las imágenes para que la gente pueda tener vínculo y no se le vaya a olvidar nunca. Mientras más grande y mejor sea el vínculo, mejor va a ser el aprendizaje. Entonces, me gustó mucho eso lo que hizo Luis, es algo que les recomiendo, por favor anótenlo. Una imagen, luego el audio y luego interacción. Eso es una dinámica muy sencilla y práctica que podemos manejar por WhatsApp. Ok, Jan me quería aportar algo. Sí, en uno de los talleres que vimos por Zoom, no sé si te recuerdas, Alfa, un curso que hicimos el pastor Samuel y yo, ellos promovían el hecho de que la gente comiera o compartiera algo aún en la clase de Zoom. Entonces, creo que es una buena estrategia para, por ejemplo, tocando la parte del área kinestésica, que si nos vamos a reunir en una sala de reunión, provocar que la gente, oye, tómate un café, oye, no sé, prepara esto o resalta con estos colores, o sea, buscar la forma de que ellos visualmente tengan el contacto con algo que, que los haga llevar al aprendizaje. Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es que si estamos en una charla, no sé, interactiva, decirles que todos tengan un café para tomar. Correcto, eso Entonces, porque eso genera que las personas, sin importar lo distante que estamos, el acto de comer juntos, o sea, nosotros podemos estar lejos, pero yo en este instante me estoy tomando un café. Si yo tengo conciencia de que los alumnos que me rodean y mi maestro también está tomando café, yo me siento conectado, ¿me entiendes? Aunque yo me sienta en un cuarto solo o debajo de una mata, yo siento que estoy en comunidad. Y ese efecto de grupalidad, ese efecto de conexión, de vínculo, es muy, muy irrelevante a la hora de que la gente pueda abrirse su corazón, crear interés, porque la gente, como en el libro de hábitos atómicos, y con esto doy paso a Luis, mientras más nos sentamos en comunidad, mejor entonces va a ser nuestra raíz en ese tema y vamos a decir, yo pertenezco aquí y voy a crecer aquí. Entonces espero puedan anotar eso, eso es un tip. Y bueno, gracias Luis por el espacio, continuamos. Sí, ¿no? Fíjense que indirectamente, cuando las clases eran, o cuando no había la pandemia, una de las cosas que se hacía mucho en la iglesia era que, bueno, para poder pasar de nivel, haz el alfa o sirve en el comedor, ¿no? Y ahí estaba involucrada un tema de la experiencia, de la acción, de lo que yo hago, el movimiento, con lo que yo estoy reconociendo en mi cabeza, cómo lo estoy procesando. Entonces, la información que tengo
yo puedo entender, por ejemplo, y esto es un tema muy importante que también me apasiona hoy en día porque durante mucho tiempo estuve investigando todo este tema de la posmodernidad, de la generación Z, de los millennials, de los centennials. Y hoy en día la gente aprende más por hechos que por palabras. Entonces ya no necesariamente, o ya no son necesarios los profesores que enseñan, más no te muestran. Entonces, eh, eh, la gente necesita ver y sentir. Lo importante es poder sentir lo que yo estoy explicando. Entonces, eh, ¿cómo yo puedo hacer eso en este ámbito? O sea, ¿cómo yo puedo vincular que la gente hacer algo y que ustedes puedan evaluarlo mediante evidencias? Mediante evidencias, ¿en qué sentido? Apliquen lo que ustedes están haciendo, apliquen lo que les están enseñando. Por ejemplo, hoy vamos a aprender sobre el dar. Por ende, tienen que buscar a 5 personas a las cuales le tengan que dar un desayuno. Y es una manera de poder, tomen, ¿y cómo sé que lo hicieron? Bueno, tómenle fotos, capturen las fotos, tomen un testimonio, graben un testimonio. Y así es una evidencia con la cual ustedes pueden evaluar lo que ellos están aprendiendo. Eso es una buena idea. Sería buenísimo que lo pudiesen anotar y cada quien en los temas que va a desarrollar pueda ver cómo se las ingenia. Pero es una muy buena idea. ¿Puedes repetirlo, porfa? Sí, la idea es que ustedes puedan vincular lo que están enseñando con la acción de la gente. Entonces, si ustedes quieren enseñar sobre el dar, digan a las personas que ubiquen 5 personas y que les tengan que dar el desayuno y capturan y toman las evidencias que son fotos o testimonios de las personas para que ustedes puedan evaluar que la persona en efecto lo hizo. Entonces, es un proceso que vincula todo el ser como el hacer. Entonces, es esa vinculación. Entonces, volviendo al punto, bueno, por cierto, había unas preguntas en el chat que decía, ¿recomiendas que la evaluación que se haga mixta en el momento de la clase y dejando algo para luego? O sea, 50 y 50. Sí, estoy de acuerdo, no tipo 50 y 50, pero sí todos los días que tenga clase hacer una evaluación. Ojo, no quiere decir que y esto lo entendamos, cuando hablamos de evaluación, no hablamos de examen. O sea, pensemos fuera de la caja, o sea, no es la prueba escrita. Ahora escriban aquí y responde, 5 puntos cada pregunta. No, sino que utilicen, muy bien, nos terminamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ok, bueno, ahora compartamos cada uno de nosotros. ¿Qué entendiste tú? ¿Qué viste tú? ¿Y tú qué entendiste? ¿Y para ti qué fue esto? Ok, vamos a hacer algo. Ustedes entreguen, busquen la manera de poder evaluar. Fíjense que inclusive este tema que el pastor Samuel siempre ha enseñado, que es el storytelling también lo pueden utilizar como un método de evaluación. Porque ya de por sí un método de enseñanza ya está dado por sentado, o sea, pero evalúen también, que en la medida que, así como ustedes van avanzando, imagínense que ustedes están construyendo un cómic, una historieta, y ustedes van a enseñar la historia, fíjense que lo que decía David, ustedes enseñan historia y enseñan la versión tipo historieta, o sea, van narrando la historia a partir de una persona, y en cada una de las etapas van cerrando el ciclo, o sea, para avanzar van cerrando el ciclo con una evaluación. Hasta este punto, y ustedes pueden decir en esta historia, hasta este punto nuestro personaje, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha aprendido? Y eso es, o sea, miren, si a la gente le encanta tanto los Avengers es por algo. Entonces, pero transformemos también lo que estamos enseñando con ese estilo, pues. Y es una forma de poder hacerlo. Entonces, sí estoy de acuerdo en que podamos utilizar evaluaciones, o sea, vayamos desde el punto de vista formativo, del día a día, y sumativo al final. Al final veamos cuál es el resultado. O sea, es la pregunta. Quiero que evalúen. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció mi manera de enseñanza? También tienen que evaluarse como profesor. Luego preguntan también cuáles son los instrumentos de evaluación más eficaces para evaluar las clases online. Ahorita vamos a tocar eso, no quiero adelantarme.
Entonces, continuemos. Fíjense, para ir ya entrando a la parte práctica. La UNESCO, que es el organismo de la ONU, el órgano de la ONU que es encargado de la educación y la que establece que cada módulo o tema debe tener. Y anoten ahí, cuando ustedes van a armar su clase, tienen que tener lecciones sincrónicas, sí, tienen que pautar encuentros presenciales. Hoy a las 7 nos vamos a reunir para conversar. Vamos a evaluar qué entendieron. Vamos a hacer un foro, vamos a hacer un panel, vamos a traer los apuntes, vamos a conectarnos vía Skype, vía online. Luego tiene que tener lecciones asincrónicas. Ustedes entreguen un material, una lectura, un video, una película, para que la persona lo vea después. O entregan algo, la persona lo revisa y luego ustedes le dan el feedback, la retroalimentación. Muy importante, tienen que tener lecturas descargables. Hoy en día el internet se consigue una enorme infinidad de cantidad de libros. En Telegram, hay canales de Telegram donde pueden descargar libros tranquilamente. Puede compartir enlaces o contenidos, enlaces tipo artículos. Estos días el pastor Samuel me compartió un artículo sobre apologética, sobre Lewis y el dolor. Y se pueden compartir esas lecturas. Y lo importante de compartir lectura es que, como lo vamos a hacer mediante WhatsApp, no tienen que esperar el momento del encuentro, sino que pueden semanalmente van compartiendo como lecturas complementarias o materiales complementarios. ¿Alguien dijo algo? Bueno, y lo último, los exámenes y autoevaluación. O sea, siempre tiene que haber una evaluación constante del proceso de aprendizaje. No al final, no lo dejen siempre al final. Cierren la etapa, el ciclo, con una evaluación. Mire, hay un profesor que hacía, eso se llama también estrategia de gamificación, o sea, de enseñar divirtiéndonos, jugándonos. Hay una estrategia que un profesor utilizaba presencial, era que con una pelota, él terminaba la clase y él lanzaba la pelota al estudiante. Ajá, tú, fulanito, ¿qué entendiste? Y el muchachito iba hablando, y luego él pasaba la pelota a otro estudiante. O sea, se vincula la diversión con la pelota para hacer el proceso de aprendizaje, o sea, para concluir el proceso de aprendizaje. Entonces, según la UNESCO, tienen que tener estos elementos. Así que es importante que lo anoten. Como mencionó el pastor Samuel, busquen estrategias de gamificación. Posterior, ustedes me pueden escribir por privado y yo les puedo decir unos elementos de gamificación que pueden aplicar. Hay unas páginas web también. Sí. Ahora bien, en el uso de los sistemas de mensajería. Francamente, WhatsApp está en todo. WhatsApp es hoy en día una de las aplicaciones con mayor uso a nivel mundial. Y ya no es una tendencia reciente, ya hace mucho tiempo hay investigaciones donde los servicios de mensajería se han utilizado. Esta investigación de Universia publicó que, determinó que con la utilización de WhatsApp, a través de un programa definido y con reglas claras, los estudiantes pueden no solo utilizar la plataforma de mensajería como herramienta pedagógica, sino que incluso puede mejorar su comprensión de los temas tratados, su relación con el docente y sus calificaciones académicas. O sea, el WhatsApp hoy en día es un excelente recurso de enseñanza. Yo lo utilizo mucho en la universidad porque, en virtud de que el transporte es muy difícil para llegar a la universidad, mantengo constante contacto con los estudiantes mediante WhatsApp. Me comunico siempre con ellos. Por ahí planteamos dudas. Ellos me pueden llegar directamente. O sea, ya ese tema de que el profesor antes no daba el número, ya eso se acabó. O sea, ya ahora hay que más bien ser flexible. Y es interesante también, es importante también que estas herramientas que se están dando no solamente van a ser útiles al momento de que estamos viviendo esta contingencia, que quizás dure varios meses, sino hasta el año que viene, sino que también cuando estemos dando clases a nivel presencial, son complementos que deberían estar, porque así ampliamos la capacidad de influencia, de instrucción, de cobertura
de permeabilidad de lo que estamos enseñando, más allá de la silla y la mesa. Correcto, correcto. Entonces, fíjense que ya el tema de WhatsApp no es un tabú, no, tampoco es algo como que a la broma, que en verdad se utiliza WhatsApp, no, ya hace mucho tiempo se ha utilizado, claro, se ha masificado por el tema de la pandemia. Entonces, puntos básicos, esto quiero que entendamos, que el uso del sistema de mensajería como WhatsApp son actividades complementarias. La teoría dice que no puede ser todo por acá. No puede ser solamente por acá el uso de la herramienta. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que necesitamos utilizar otros recursos adicionales al WhatsApp. Debe tomarse en cuenta la velocidad de conexión. En WhatsApp pueden darse encuentros sincrónicos y asincrónicos. O sea, por ejemplo, en Proyecto T nosotros aportamos la fecha, decimos tal día, tal hora, y quien se incorpore después, bueno, luego puede leerlo. O sea, encuentran en el chat el material. Y lo último, puedes utilizar los grupos abiertos y grupos cerrados para crear el grupo de aprendizaje de estudio. O sea, que es un grupo abierto, un grupo cerrado. Un grupo abierto en donde todos los participantes, más allá de los administradores, pueden comentar, y los grupos cerrados son donde solamente los administradores pueden comentar. Esta es una forma de poder entender también mejorar la dinámica, porque en la medida que tú estás dando clases, cierras el grupo para que las personas se concentren en lo que estás leyendo y luego lo abres en un determinado momento para que todos participen. Porque si no, te da el caso de que tú vas escribiendo y cuando vas por el quinto punto, alguien se va conectando y responde algo del primer punto, que sucede mucho, y a veces pareciera como que, bueno, la persona como que ya está perdida. Pero es para que no se pierda el desarrollo de la dinámica. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y esto es lo que decía la pregunta que tenía David. O sea, ¿cómo hacerlo? Primero y principal, y esto es ya para que ustedes anoten y vayan desarrollando, primero tienes que establecer las normas de la clase. O sea, para que el uso de WhatsApp funcione, tienes que establecer normas de la clase. O sea, ¿cuáles son las normas? Punto principal, no se pasan cadenas, no se pasan stickers, porque a veces escriben amén y envían 10 stickers de amén. O sea, tienen que no envíen materiales que no tengan nada que ver con la información, porque a veces también pasan cadenas o noticias que no tienen que ver con el tema, pasan mucha información que son más fake news o noticias falsas que realmente es algo cierto. O sea, establezcan las normas. El chat se va a abrir de tal hora a tal hora, solamente van a aportar sobre, y eso es para también darle un ambiente académico al grupo de WhatsApp. Segundo, diseña un instructivo. El instructivo es, la palabra lo dice, es el documento que establece las instrucciones para que las personas puedan orientarse. O sea, dentro del instructivo están las normas del grupo. O sea, el instructivo tiene que ser, es como ahí entiendes. Tienes la introducción del módulo, tienes la justificación, o sea, elabora una introducción. Clase. La justificación, ¿por qué estás dando esa clase? Establece en ese instructivo las normas de participación, las normas de clase. ¿Cómo es que se participa en el foro? ¿A qué hora se puede hacer en el grupo? Luego, diversifica en los contenidos. Tienes que crear lecciones de audio para enviarlos directamente a los estudiantes. Envía también, si tienes la posibilidad, busca videos y comparte los videos de YouTube. Importante este tema porque puedes descargar los videos y compartirlos. Y puedes compartir los videos en YouTube. Lo importante es que YouTube te permite, WhatsApp te permite que el video, cuando carga el enlace de YouTube en WhatsApp, se ve la previsualización. Por ende, puedes ver el video de YouTube directamente en el grupo de WhatsApp. No tienes que salirte de la aplicación. O puedes descargar el video para que las personas puedan verlo ahí. Puedes compartir gráficos como imágenes o cuadros directamente a los estudiantes. Puedes compartir estadísticas, puedes compartir números. Pues si vas a hablar de los viajes de Pablo, como dice el pastor Samuel, si vas a hablar de los viajes de Pablo, no escribas primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. No, pon un mapa, indica la ciudad donde fue Pablo.
Entonces, y ahí puedes determinar, puedes hablar sobre eso, o sea, sin tener que, y sin tener que hablar de una nota de voz. Oye, hablo y no. Con una imagen y luego vas implementando la experiencia de cada uno. Y puedes compartir material descargable con los que ellos puedan complementar el aprendizaje. Miren, para complementar este tema pueden desarrollar la lectura leyendo este artículo, leyendo este material, ubiquen esta información, vean este video, o sea, varíen en los recursos. Y esto es un tema, miren, así como ustedes, en teoría, nosotros nos preparamos a nivel presencial, también tenemos que prepararnos en el ámbito online. Y por ejemplo, mis recomendaciones, ¿cuáles son? Y esto es una recomendación que yo hago. Y creo que me gustaría que puedan prestar atención. Yo cuando hago una clase por WhatsApp, cuando establezco algo que voy a enseñar por WhatsApp, yo hago un guión. ¿Qué quiere decir que hago un guión? Yo se los puedo compartir por el grupo de WhatsApp, el guión. Yo establezco en un documento Word, hago una leyenda donde establezco cuáles son las cosas y sombrero en colores, cuáles son cosas, voy a hacer imágenes, entonces pongo un texto y pongo las cosas que voy a hacer de imágenes. En otro color, por ejemplo, en amarillo van todo lo que es imágenes, en verde va todo lo que es nota de voz y en azul van las cosas que yo voy a escribir, o sea, como pregunta. Ahora dicho esto, ¿qué opinan de tal cosa? Y voy estableciendo un guión, de esa manera voy hilvanando el contenido, o sea, voy haciendo una secuencia entre imágenes, audio, sonido, y bueno, es lo mismo, imágenes, audio y texto, o sea, voy compartiendo, voy desarrollando punto por punto, y ese guión va a ser la estructura, lo que yo voy a dar ese día. Porque mi recomendación con esto es que cuando vayan a hacer, por ejemplo, cuando vayan a compartir notas de voz, no las graben en el mismo momento. Porque tiene dos desventajas. Uno, si la nota de voz es de 2 minutos, son 2 minutos que estás grabando en el momento. Por ende, son 2 minutos que se pierden al momento de que las personas vean la clase. Y 2, tienes que esperar otros 2 minutos para que la persona descargue la nota y la pueda escuchar. Mi consejo es que si haces un guión y tienes escrito lo que vas a decir, grábalo el día anterior, 2 días antes, grábalo y luego cuando sea el día, guarda la nota de voz y márcala como primer audio o audio introducción, audio punto número 5, audio punto número 3. Y el momento cuando toque enviarlo, lo envías y lo compartes, la nota de voz. Y así tienes guardado, eso es tu acervo científico, o sea, bueno, tu material. Y así tienes guardado esa información para otras clases, para cuando vuelvas a compartir un semestre siguiente o una vez o una nueva oportunidad, vas a compartir nuevamente ese punto. O sea, pero no grabes en el momento. O sea, la importancia es que te puedas preparar. Y aparte de que cuando grabas en el momento, a veces puede suceder que, bueno, estás hablando y te equivocas y, ya va, no, y cancelas. O te enredas en medio de la grabación y se envía. En cambio, si lo grabas antes, ya tienes preparado el contenido de tal manera que lo puedes editar, puedes grabar otra vez, o sea, puedes mejorar el contenido. Y eso lo vas complementando. O sea, la importancia es que ustedes puedan preparar la información que van a compartir en ese día. O sea, estamos hablando del día de la clase. Entonces, como vamos a utilizar WhatsApp, porque el servicio de mensajería, aplicación de mensajería que más se utiliza, que más utilizan los miembros de la iglesia, es importante que tú puedas asegurarte de que las personas puedan comprender y puedan recibir la información desde el punto de vista visual y auditivo. Y genera también la interacción y participación de ellos. O sea, puedes abrir el chat, o sea, puedes hacer una sesión donde vas hablando, vas pasando imágenes, vas comentando las imágenes y vas desarrollando punto por punto. El chat lo mantienes cerrado, abres el chat para que las personas participen y escriban y hagan las preguntas. Y si alguien necesita responder, ahí puedes grabar la nota de voz. Miren, la importancia de la nota de voz es que tú puedes grabar, inclusive grabas nota de voz con música de fondo, o le añades música, si tienes conocimientos en el tema, le añades música
para que les dé otro ambiente, o sea, es darle calidad a lo que estamos haciendo. Entonces, esta es una manera como poder hacerlo. Ahora bien, esta es la tarea para la casa. Y esto es lo que quiero que ustedes puedan, puedan compartir, puedan desarrollar en su casa. No sé, Pastor Samuel, qué fecha damos, pero lo importante es que puedan armar, ojo, no tiene que ser la propuesta para ustedes concursar y ser profesor en la universidad, que bien pudiesen hacerlo, ¿no? De ese nivel de especificidad. Es el turno de que ustedes armen la arquitectura de contenido y tomen en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el tema o el módulo. ¿Cuál es el módulo que voy a hablar? O sea, si mi nivel es el nivel 1, ¿cuántos módulos tiene ese nivel 1? ¿Cuántos módulos tiene ese nivel 2? O el gran tema, porque a lo mejor yo puedo involucrar 3 unidades en un tema. Por ejemplo, los grandes temas, la fe, y la fe la puedo dividir en 4. ¿Cuál es ese gran tema? Luego establezco cuáles son los objetivos. ¿Qué quiero alcanzar? Recuerden que hablamos del diseño instruccional. Este es un mini o un acercamiento a un diseño instruccional. Establezcan cuáles son los objetivos que quiero alcanzar. O sea, ¿qué quiero lograr con eso? Cuando finalice la clase, ¿qué es lo que quiero, qué espero recibir de los estudiantes? La justificación. ¿Por qué es importante esto que voy a enseñar? O sea, ¿cuál es la importancia? Y eso tiene que ser textual, escríbanlo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? O sea, ¿qué es lo que, ¿por qué es importante este tema? Yo siempre, a mí me tocó dar, el tema que me tocaba a mí dar siempre fue el de historia de la iglesia. Yo siempre explicaba la justificación. ¿Por qué como cristianos tenemos que conocer la historia? Porque a veces hay una adversión a la historia en general. Entonces, ¿pero por qué es importante conocer la historia? O sea, y ahí es donde yo explico la importancia. O sea, ese es como la carta de presentación. Luego determino cuál es el público objetivo. O sea, ¿a quiénes quiero yo enseñar? O sea, ¿quiénes son los estudiantes? O sea, ustedes van a recibir una información porque se van a inscribir, pero esa información ustedes tienen que procesarla y adaptarla, porque según las tendencias hoy en día, la educación tiene que tener una calidad, tiene que ser personalizada. O sea, no es lo mismo enseñarme a mí como enseñarle a mi vecino. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta esos elementos. Luis. Luego, el esbozo del contenido. O sea, ¿qué es lo que va a incluir en ese contenido? O sea, ¿qué es lo que voy a enseñar? Ahí está la información. Es el desarrollo. Ese es el desarrollo. Y por último, los recursos. ¿Qué recursos voy a utilizar? Voy a utilizar audios, voy a utilizar videos, voy a pautar sesiones en vivo, en live. Voy a compartir PDFs y lecturas para que ellos lean. O sea, vayamos más allá. Luis. Y esto tienen que armarlo en un documento. Pueden armarlo, no necesariamente, no tiene que ser un formato en específico, pero sí que vayan a poder con esto, puede ser su principal instrumento al momento de dar clases. O sea, este es el alma del nivel que ustedes van a dar. Aquí tienen que incluir todo, o sea, aquí tienen que incluir el instructivo, aquí tienen que incluir el instructivo, tienen que incluir las normas, establecer todo. Pastor Samuel, ¿le va a decir algo? Sí, vamos a hacer algo. Vamos a pedirle a una persona dedocráticamente, a ver, alguien que tenga buen internet, que está aprendiendo por primera vez este tema. Me gustaría que pudiésemos repasar, practicar en este mismo instante, cuál sería
a grandes rasgos, ¿cómo respondería eso? Por ejemplo, ¿cuál es tu tema módulo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Justificación? ¿Público objetivo? Que alguien pueda participar y decir, bueno, yo doy nivel 2 y yo, por ejemplo, trabajo estos temas y yo creo que esto es importante por esto y mi público objetivo con el que yo trabajo es este y el esbozo de contenido es aquel y los recursos que voy a utilizar son estos. Que alguien pueda participar y podamos escuchar, que encienda su micrófono y podemos tener esa pequeña dinámica. Ok, a ver quién se atreve. ¿Cómo se apaga el micrófono? Buena pregunta, David. Escuchamos tu pensamiento. Ajá. Exactamente. Bueno, yo puedo participar, no tengo problema. A mí me gustaría que participara Majo y la gente de Panamericano. Que yo sé que están todos conectados ahí, pero no sé si tienen alguna conexión buena en internet como para hablar. A ver. Alguien me escribió. Ah, Jorge. Jorge pregunta que cuál es, puede escribir la pregunta, que por audio no se escuchó bien. También sería, Luis, haciendo, por ejemplo, ejemplo de lo que está sucediendo en este momento. Si ningún alumno responde, ¿qué se hace? En el caso de, ya que alguien está levantando la mano, no sé, que están pidiendo amnistía. No sé que alguien levantó la mano. Aswell. Ajá. A ver, en el caso de que nadie responda, es un tema bastante importante. Creo que en este caso particular, ingresado, ajá, me están pidiendo ingresar. En este caso particular, lo importante es que yo pueda motivar la participación de estudiantes y puedo dirigirme específicamente, por ejemplo, si nadie lo hace de manera democrática, como se dice, yo puedo tomar un caso particular, a una persona le puedo decir, por ejemplo, fulanito, Jaime, ¿tú qué opinas? Y luego voy repartiendo el rol de docente. Jaime, ¿qué opinas tú? Luego avanzo con otra persona, luego avanzo con otro, o sea, voy directamente hacia la persona, o sea, el hecho no implica que no quiere decir que eso es autoritario, no, sino no, tampoco obligar, sino motivar a que el estudiante participe, o sea, claro, todo también tiene que ser que tenemos que crear entornos donde las personas no tengan temor a equivocarse. Y la otra ventaja de utilizar WhatsApp es que puedes hablar directamente, si no escriben por el grupo, escríbeles por el privado a las personas, para que las personas puedan, epa, mira, ¿qué pasó? ¿Necesitas ayuda en algo? Porque a veces sucede eso. Entonces, no sé. Pero bueno, no sé, puede repetir lo de la participación. A ver, este caso, lo que me preguntaba el pastor Samuel es que si en este caso como ahorita, que nadie pregunte, o sea, la idea es que para que no se quede,
para que no se quede el punto así en silencio, Yo, más Eh, ¿no? que no sé quién está hablando. A ver, bueno, repito, para que no se quede el punto en silencio, lo importante es que podamos desarrollar o motivar a que particularmente cada uno de los estudiantes pueda desarrollar, pueda participar, o sea, hablar, escribir, poder dirigirme directamente a cada persona, o en el caso de WhatsApp, como nadie lo va a ver, puedo escribirle directamente, o sea, por privado, decirle, hey, pues mira, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda con algo? Mira, ¿qué entendiste? O sea, ah, hay que utilizar los diferentes recursos que se tienen. Me preguntan, pasa que no entiendo la pregunta porque preguntan, es que repitan cuál es la participación. No sé si es lo que me está preguntando el pastor Samuel. Sí, no, que habíamos conversado que es para que alguien participara e hiciera a rasgos generales rápido, ¿verdad? Lo que Ok. cree que es la tarea, de modo que diga, bueno, yo doy nivel tal y en mi tema, módulo, mis objetivos son tal y justificación y los recursos que uso son tal, que podamos escuchar la participación de otra persona. Por ejemplo, si aquí está David, que David pueda decir cómo haría él, en este caso, viendo lo que ha aprendido, cómo haría él la estructura de su tema, de su unidad. A ver, David. Se desapareció David. Esto puede pasar en las clases, por eso hay que estar Sí, preparado. Es que no es que claro. puede pasar, es que va a pasar. Bueno, no, igualmente esta lámina se va a pasar por el grupo para que ustedes puedan ir desarrollando. Sí, Es que ya lo pasé, ya lo pasé. es que me da risa porque David levanta la mano y no sé si que va a hablar o se equivocó. Entonces, bueno, para que vayamos cerrando, yo quiero compartir este último punto que es el tema de los métodos de evaluación a distancia. La gran pregunta, ¿cómo hacerlo? Y la evaluación a distancia tiene que ser un tema de paso a paso. Y son 8 puntos donde ustedes pueden desarrollar, son 8 preguntas con las que ustedes pueden desarrollar la evaluación. Lo primero es que qué evaluar, o sea, cuáles son esos saberes, esos conocimientos que desea evaluar. Luego, ¿para qué evaluar? Luego viene con qué criterio, o sea, cuál es la escala, cuáles son los logros que yo quiero alcanzar con ellos. ¿Con qué pruebas? Son las evidencias. Si voy a utilizar exámenes, si voy a utilizar portafolio, si voy a utilizar foros, si voy a utilizar trabajos escritos, si voy a utilizar que ellos graben un audio o graben un video hablando al público y explicando algo. Eso puede ser una estrategia, que se paren y hablen. Digan, a ver, graba, por ejemplo, necesitamos subir, queremos subir en Instagram lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, en estos días, Anaís, mi novia, estuvo en un evento online y cada una de las actividades ellos tenían que hacer un video y publicarlo en sus redes sociales sobre lo que aprendieron en ese día. Entonces, es un recurso que ustedes pueden utilizar. ¿Cómo determinar? Luego viene cómo determinar el nivel de aprendizaje. Hay una matriz de evaluación. O sea, evalúen tomando en cuenta, si es un video, evalúen tomando en cuenta la oratoria, el discurso, el manejo de los recursos, en fin, la postura, todos esos elementos. Luego viene en qué momento evaluar, si la evaluación es diagnóstico, formativo, de promoción, de acreditación, o sea, cada una de las etapas, con qué estrategia y luego cómo informar. Entonces, bueno, solo quiero pasar, bueno, este es el último punto, pero ya también por la hora. Esto también lo puedo compartir la lectura para que ustedes puedan ver cómo hacer esta tabla de evaluación y ahí también vayamos guiándolo, o sea, acompañando en ese proceso de enseñanza para que ustedes puedan hacer esa evaluación paso a paso. Mire, para evaluar ustedes pueden utilizar muchísimos recursos a distancia.
Ustedes pueden hacer exámenes a través de los formularios de Google. Google te los permite. Quería, quería compartir, pero creo que no se va a poder, de cómo hacer uno, pero bueno, después puedo cargar un tutorial cómo hacer eso. Ustedes, Google, el formulario de Google le permite hacer evaluaciones online, hacer exámenes, y donde ustedes pueden colocar inclusive puntuación dependiendo de las respuestas. Pueden utilizar trabajos, videos, o sea, son un sinfín de recursos que pueden utilizar a distancia para que desarrollen esas clases. Sí, bueno, listo. Este es el último punto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si tienen dudas, si ya quieren compartir algo. Sí, vamos a terminar con, Este es el... con lo siguiente. Ok, vamos a terminar con dos cosas. Primero, recordando la tarea a todos. Repito, todos recuerden que tenemos una tarea. ¿Cuándo lo vamos a entregar? Bueno, tienen una semana. Hay algo que es importante comentarles y es que el año pasado nosotros como ministerios, iglesias, Adonai Internacional, comenzamos a reformar el pensum de cada uno de los niveles. Tienen otro enfoque. Entonces, las guías con las que se están trabajando, aunque funcionan, es importante que podamos conversar algunos cambios de enfoque que tiene, que es importante hablarlo. Por eso es importante, nuevamente digo, la reunión la próxima semana, todos los profesores de los niveles, ¿verdad? En conjunto, en una asesoría, ¿verdad? Con Luis y conmigo a partir de la semana que viene, donde los profesores de propósito se van a reunir y vamos a evaluar cómo ustedes están desarrollando o planifican entrarle a esto de la clase online, qué herramientas tienen, cómo van a buscar la dinámica. Por ejemplo, Luis, sería bueno que pasara la imagen del guión que él tiene. Entonces, Sí, yo voy a compartir ese documento. por WhatsApp, correcto. Y puedan tener una referencia, por ejemplo, cómo es el guión, que podamos tener una referencia de cómo es ya, déjame recordar el término exacto, es el diseño de instrucción que vamos a tener, eh, nuestra planificación. Y eso entonces lo vamos a constatar en una asesoría, que necesitamos hacerlo. Esto no es opcional ni es una sugerencia. Entonces, recuerde que esto no es un taller que lo queremos hacer porque somos chéveres. Estamos hablando de la autoridad doctrinal de Ministerio e Iglesia Adonai Internacional y estamos fijando las bases de lo que estamos enseñando. Y es muy importante que usted lo tome muy en serio. Entonces, tome el tiempo de desarrollarlo, escríbale a Luis, que tiene su número en el chat, y pregúntele todo lo que usted quiera preguntarle. Vamos a hacer grupos de WhatsApp donde los maestros, ¿verdad? De cada nivel, de todas las iglesias, se van a reunir, ¿verdad? Y comenzar a compartir y a reunirse, no sé, en algún momento en esta semana para trabajar en equipo lo que se está haciendo. Es muy importante. Para terminar, me gustaría que, aparte que usted anote este tema de la tarea, que nos vemos la semana que viene en la asesoría y que debe hacer el grupo de WhatsApp con los maestros de su nivel, eh, de, de cada iglesia. Vamos a terminar con esta dinámica. Número 1, primera dinámica. Todo el mundo, por favor, reporte de su iglesia quiénes son los maestros de los niveles. Por ejemplo, yo soy Pastor Samuel, estoy anotando, maestro de nivel 1 en Central. Mi ayudante es Andrea Carrullo. Así cada quien escriba, por favor, quién da qué y con quién, en cuál iglesia. Por favor, participen en este momento ya. Todo el mundo escribiendo para que puedan identificarse y saber, ok, él, aquella, el otro. Por favor, escríbanlo ya y puedan tener un punto de partida para hacer los grupos. Todo el mundo, mi nombre es tal, soy maestro de tal, mi ayudante es tal, doy clases en tal. ¿De acuerdo? Por favor, háganlo rápido.
Ok, gracias, Fernando. ¿Alguien más? Gracias, David. Gine, pon tú, por favor, tu ayudante. ¿No tienen ayudante en Panamericano? ¿O solamente un profesor? Gracias, Jorge. Ok, ok. Por favor, me gustaría saber que todos pueden escribir en la rapidez posible. Todos los que dan nivel 1, todos los que dan nivel 2, todos los que dan nivel 3, todos los que dan nivel 4 de las distintas iglesias y nos podamos ubicar mejor. Gracias, Mayra. ¿Alguien más? Ok, vamos a dar unos segunditos más, 30 segundos más para los que puedan participar, que tengan internet para escribir. Los espero. No he visto interacción de Andrea. Andrea Carrullo. Tampoco he visto interacción de Rosana. Se está acabando el tiempo. Ok, fin del tiempo. Ahora, gracias, Majo. Ahora, quiero que terminemos con la siguiente dinámica, por lo menos de mi parte, que sea la siguiente. Por favor, recopile las 4 ideas más importantes que le está dejando este taller y las cosas que más te marcaron que debes aplicar en en tu estilo de enseñanza. Repito, vamos a cerrar con la siguiente dinámica. Todos van a escribir 4 cosas que te estés llevando, que sientas que son muy útiles para ti de este taller y que ahora están redireccionando o animándote a hacer mejor o implementar mejor tu estilo de enseñanza. Vamos a tener para eso 1 minuto, así que por favor piensen, revisen sus notas y compartan en ese tiempo eh, los 4 puntos principales. Así podemos ver qué es lo que nos estamos llevando, qué es lo que quedó más y quizás alguien pueda ver algo que no había notado gracias a tu comentario. Entonces, todos, por favor, anoten exactamente. Por ejemplo, yo les voy a decir 4 cosas. Yo anoté bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustó mucho que la idea que compartió mi esposa de que en las clases busquemos que la gente pueda comer. Me gustó mucho. También me, me pareció muy importante los perfiles que da la UNESCO de la enseñanza virtual, que debemos procurar que la clase tenga lecciones sincrónicas, buscar actividades asincrónicas en la semana, que demos lecturas descargables, que demos enlace contenidos, exámenes y autoevaluaciones, que son herramientas que deberíamos estudiar, ¿no? Em, por ejemplo, en evaluaciones ustedes pueden hacer juegos en la parte de gamificación. Hay aplicaciones web que pueden preguntar en el chat. Sería bueno que Luis también pase
como que herramientas de evaluación, como por ejemplo exámenes en Google Docs, en Google Forms. Sería bueno que Luis lo pase. También las páginas donde podemos crear juegos para evaluar. Y son juegos sincrónicos, es decir, son juegos en vivo para evaluar si la gente está aprendiendo. Son muy sencillos de usar. Entonces, esas herramientas de evaluación sería bueno pasarlas. Son algunas de las cosas que yo anoté. Me gustó también mucho lo de dejar retos prácticos, que si hablamos acerca de dar, vamos a retar a la gente a dar y que se tome una foto y se reporte en el grupo para generar un sentido de que están poniéndolo en práctica. Así que los leo. Ya terminó el tiempo. Espero la participación de cada uno. Hagámoslo con velocidad, por favor. Y leo. María Prieto dice, nosotros, vincular la relación con el alumno, enseñar con acción, preparar dinámicas, el tener claro la diferencia entre los tres tipos de educación nos ayuda a enfocar los recursos. Dice Jorge y Mayrita, abordar la necesidad del alumno, recursos como dinámicas alineadas a los temas, evaluaciones al finalizar las clases. Ok, espero por los comentarios de los demás. Me gustaría leer por lo menos 3 comentarios más de 4 cosas que sean específicas, lo más específico posible. Leo de Andrea, los diferentes tipos de aprendizaje, eso es muy importante. Los puntos que debemos evaluar de nuestra enseñanza. Todavía eso se puede ampliar más, como dije, que Luis pase recursos como cómo hacer exámenes online con Google Docs y con Google Forms, formas de Google. Es muy buena herramienta para poder hacer exámenes online y también los juegos. Dice el 3, el modelo ADI. 4, nuevas herramientas de evaluación. 5, la forma de conectar con los alumnos a pesar de la distancia. A ver, ¿quién más puede participar, por favor? Lisandro, la diferencia entre clases online y presencial. Mientras más específico puedan ser mejor. Porque les doy un ejemplo. Con el caso de Andrea. Andrea dijo la forma de conectar con los alumnos a pesar de la distancia. Lo que yo estoy buscando es que me digan cuál es la forma o una forma que les haya llamado la atención. Eso es una respuesta general. Mejor sería una respuesta más específica. ¿Cuál es la forma que te llamó la atención? ¿Cuál es la solución con la que tú puedes conectarte? Leo David dice, saber a qué público me debo dirigirme. Cómo transformar mi conocimiento en un video, audio o texto. Me gustó bastante el momento donde hubo el silencio en el momento de la pregunta, pues fue una antesala a lo que nos acordará. Y las normas dentro de los grupos de WhatsApp también, muy importante. A ver, ¿alguien más que pueda participar? Gracias. Yanne dice, llevar la clase según el tipo de aprendizaje. El bosquejo para la clase y el instructivo también es muy importante, lo que hablaba Luis del guión. Ese guión va a ser muy bueno que lo puedan ver. Dice, tener distintos tipos de recursos más allá de las notas de voz, mezclar los recursos, muy importante también. Como había dicho también, a Yanne también le gustó UNESCO y la enseñanza virtual y el modelo ADI. Ok, una última persona, ¿alguien más pudiese participar? Esto lo envió Rosana Tencio. Lo que pasa es que me lo envió a mí en privado, Ok, porque tiene que verlo todos, no a privado, pero me lo envió a mí. Entonces, pero yo lo comparto con todos, lo que ella me escribió. vale, dime. Léelo tú, dale. Ya puedes. Bueno, está ahí en el chat, dice vincular lo que se está enseñando con las personas. 2, lo que establece la UNESCO. 3, la importancia del WhatsApp como actividad complementaria, eso es muy importante. O sea, no se centren solamente en WhatsApp, no se queden solamente ahí. Y grabar las notas con tiempo para dar mayor calidad al trabajo, eso es importante. La relación entre calidad versus contenido. Ok. Bien, yo por mi parte estoy listo. Es muy importante, esto no va a terminar acá por las dos sencillas razones de que vamos a esperar estas 3 cosas. Número 1, vamos a esperar que hagan los grupos de cada maestro de cada nivel. 2, vamos a esperar que Luis pueda pasar el material complementario. Y número 3, vamos a esperar la asesoría de la próxima semana, que va a ser con cada grupo individual. ¿Entendido?
leemos el último comentario. Una forma que conocimos para conectar con los alumnos fueron los recursos PNL. Forma visual, auditiva y kinestésica. Ok. Doy paso a Luis. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, para mí fue un gran honor que hayan podido compartir sus casi 2 horas en este tiempo tan importante. Recuerden que la educación es un recurso vital para este tiempo tan importante. Y bueno, y estamos a la orden. Esperamos que este proceso, pueda ser la piedra inicial, la piedra fundamental de la educación a distancia, o educación online de la iglesia, y que podamos, pero necesitamos primero capacitarnos para ello. O sea, no lo vean solamente ustedes como profesores de un solo día, sino que vean como profesores de la vida. O sea, ustedes van a enseñar a la vida. Entonces, esta es la gran importancia de poder prepararnos para preparar a otros. Así que bueno, por WhatsApp le vamos a estar compartiendo la información y que podamos cerrar estos ciclos de enseñanza y de evaluación. Y como dice el pastor Samuel, estoy a la orden, escríbame y podemos compartir. Yo sé que muchos de ustedes también que tienen mucha información, también compartan en el grupo. La idea de los grupos de WhatsApp es eso, poder compartir y entre todos construir el conocimiento. Así que bueno, muchísimas gracias. Listo. Ok, bueno, ya saben las 3 cosas, repásenlas por favor. Número 1, vamos a agruparnos los maestros por niveles. 2, vamos a esperar el contenido complementario que va a pasar Luis. Y número 3, la semana que viene vamos a tener esas reuniones para verificar cómo cada quien está haciendo su planificación. Vamos a tener la asesoría y vamos a reenfocar cómo estamos dando nuestro nivel, el contenido y el enfoque teológico, temático que vamos a tomar a partir de este tiempo. Agradecemos a cada uno su participación, pero sobre todo voy a agradecer que valore lo que acaba de suceder, el tiempo de Luis, y aún más allá pueda valorarlo asumiendo la responsabilidad, el interés y decir, yo voy a ser un gran maestro de la escuela de doctrina, porque no es algo menor lo que estamos haciendo, es la actividad mayor del llamado cristiano es discipular. Tenemos una muy grande responsabilidad. Usted está formando predicadores, líderes, intercesores. Usted está edificando ministerio completo. Así que tómelo con un honor y una importancia enorme. Por eso nos preparamos, por eso trabajamos y por eso todos nos vamos a meter duro a pulir para que demos honor al Señor con la enseñanza. El Señor les dé gracia, les dé sabiduría y les dé corazón para hacerlo como es debido. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.